Muy buenas noches, la opinión y el debate han vuelto al Canal Capital, el canal de la ciudad, de todos ustedes, de los ciudadanos. En el día de hoy vamos a concluir lo que fue esta semana el tema en Opina Bogotá sobre el SITP, el Sistema Integrado de Transporte Público, los famosos buses azules que están en el centro de la polémica por su funcionamiento. Y para eso hemos invitado, para cerrar este programa, a la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. Gerente, bienvenida a Opina Bogotá. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, la primera pregunta que muchas personas se hacen en la calle es, ¿está en crisis el SITP? ¿Qué está pasando con el SITP? El SITP es un sistema que sí está en una situación difícil en este momento y nuestro trabajo todos los días es hacer esfuerzos para mejorarlo. Trabajamos con los concesionarios, hacemos mejoras operacionales, bueno, muchas cosas que seguramente en el transcurso de esta conversación podremos mencionar en más detalle, pero lo fundamental es que sí y estamos trabajando para mejorarlo. El SITP como sistema de transporte hace parte del transporte multimodal de Bogotá y eso es súper importante para la viabilidad del sistema. Nosotros tenemos troncales, vamos a tener metro, vamos a tener Transmicable y vamos a tener unos buses como los azules que totalmente integrados le van a mejorar la movilidad a los bogotanos. A hoy, doctora Alexandra, ¿qué funciona bien en el SITP y qué cree usted que no está funcionando bien y sobre lo cual la administración ya está trabajando? Nosotros estamos haciendo distintas cosas, tenemos unas conversaciones con los concesionarios para mejorar la viabilidad del sistema de una manera integral, pero también estamos haciendo cambios constantemente, por ejemplo, operacionales. Nosotros hemos hecho más de 300 cambios de muchísimos tipos, cambiar las tipologías de vehículos para ampliar la demanda, la oferta disponible para la demanda. Nosotros hemos modificado los puntos de inicio de ruta, que en muchos casos las comunidades han solicitado que sean en otras partes. Hemos alargado rutas, hemos modificado trazados, hemos modificado también horarios, en fin, las modificaciones que hacemos y que sienten nuestros usuarios todos los días son muchas y vamos a tener que seguir haciendo muchos cambios operacionales, tanto en el SITP como en las troncales, para lograr mejorar el servicio para los bogotanos. El alcalde siempre ha dicho que el SITP es una bomba atómica, por cómo se recibió, cómo se encontró. ¿Por qué lo han calificado de bomba atómica? ¿Cuál es el problema más sensible que hay con el SITP hoy? Pues el problema fundamental de la movilidad en Bogotá, desde el punto de vista del transporte público, es que nosotros cambiamos masivo por SITP y eso termina teniendo una afectación en la calidad del servicio muy grande. Aquí el dilema no es si metro, troncal o no. Los bogotanos necesitan mucho más transporte masivo y en eso estamos trabajando nosotros y en eso estamos avanzando. Entonces, pero necesitamos mucho más masivo, metro y troncales, de manera que la mayoría de los ciudadanos se puedan mover en el transporte masivo, que es más rápido, y el remanente del servicio es el que está llamado a un futuro, cuando terminemos nuestro proyecto de inversión que le planteamos a la ciudad en el plan de desarrollo, a mover el remanente de viajes que no se hagan en troncales y metro. Entonces, tenemos que evolucionar a un sistema de transporte que le calce a la ciudad en la que vivimos, que es una ciudad densa de 8 millones de habitantes. Entonces, y eso es muy grande. Y eso es lo que al final del día se traduce en que el SITP significa un déficit para los bogotanos de 645.000 millones de pesos al año. Porque al tener un tendido de rutas, que son rutas con vocación de ser largas, que deberían ser mejor utilizadas en troncales, al no estar diseñado así, pues tenemos una afectación financiera que es realmente muy grande para los bogotanos. Que sale el patrimonio de la ciudad, de los impuestos. Gerente, a esta hora estamos transmitiendo por señal abierta del Canal Capital, pero también por Facebook Live y por Periscope. En Twitter tienen ustedes ahí la señal del Canal Capital y están dejando las preguntas con el hashtag Opina Bogotá. Vamos a nuestro monitor para ver a esta hora qué está diciendo, qué está opinando la gente sobre el tema del SITP, cómo lo valoran. Jim Hernández dice, para que el SITP funcione se deben sacar busetas viejas, ofrecer al usuario un buen servicio y a los conductores que trabajen 8 horas continuas. Esa es una opinión que hace este usuario en las redes sociales, en Twitter. Otra persona, Daí Torres, sin contar que el SITP solo recoge en los paraderos y en la noche esos paraderos en medio de la nada son un peligro. Bueno, sobre la primera opinión de Jim Hernández, hay un problema en estos momentos en la ciudad que heredó la administración, que es el famoso SITP provisional.
que son unos buses viejos, destartalados, a los que les pusieron un aviso de SITP provisional, pero no tienen tarjeta de pago y demás. ¿Hasta cuándo van a estar esos buses rodando en la ciudad y qué se tiene contemplado? Nosotros estamos en este momento diseñando una operación para modificar el SITP provisional con un carácter temporal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener más troncales, vamos a tener metro y necesitamos hacer una reingeniería integral del sistema para entender cuál es el número de buses que está requiriendo la ciudad en este momento y paulatinamente, a medida que vayan entrando las otras troncales y el metro, entender cómo luce el transporte en Bogotá. Entonces, de cara a esto, nosotros estamos diseñando una operación que lo que busca es que haya validación, que tengamos control de flota, que haya paraderos y que pueda funcionar con la misma tarjeta con la totalidad del sistema de troncales y del otro SITP. Entonces, en este momento no puedo anunciar la fecha, estamos definiendo unos temas técnicos, pero sí estamos estructurando esa operación para que los ciudadanos tengan esa primera etapa de poder usar un solo medio de pago en todo el sistema y que haya paraderos y control de flota, lo que mejora el servicio para todos los bogotanos. Entonces, en eso estamos trabajando y pronto estaremos anunciando las fechas de este proceso. Anoche aquí en Opina Bogotá, Fernando Rojas, que es un experto en movilidad, le hacía una crítica a Transmilenio porque señalaba que él está esperando que las mejoras del sistema se hagan pensando en el beneficio de los usuarios y más o menos no de los empresarios. A esa crítica, ¿qué se le podría responder? Nosotros hemos hecho cientos de modificaciones en las troncales y en el SITP, muchas. La única razón por la que nosotros hacemos modificaciones es para mejorar el servicio de nuestros usuarios. La razón de ser de Transmilenio como empresa del sistema de transporte de Bogotá son los usuarios. No hay ninguna otra motivación para nosotros tomar decisiones de modificación de rutas, de modificación de servicios, sino mejorar la calidad. Ahora, también hay que entender que hay dos realidades atadas a los cambios, y es que primero, los cambios generan inquietud. La gente pues tiene incertidumbre, a la gente le aburren los cambios, a uno en la vida los cambios no siempre son recibidos de una buena manera, y eso es parte de lo que nosotros recibimos de los ciudadanos: inquietud, incertidumbre, dudas. Y por otro lado, los cambios lo que buscamos es que beneficien a muchos, y es imposible hacer un cambio que beneficie a muchos y no afecte a unos pocos. Entonces uno no puede basar las decisiones en pocos, debe basarlas en el beneficio de muchos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y lo que vemos es que los ciudadanos empiezan a recibir las mejoras de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, en rutas fáciles. Rutas fáciles es volver a un esquema de transporte masivo donde uno tiene unos servicios expresos largos, unos servicios locales, rutas fáciles cortos, y eso ayuda a organizar mejor los viajes, y hemos encontrado personas que disminuyen sus tiempos de viaje, volviéndose a preguntar cómo viajo mejor, hasta 40 minutos. Entonces la idea es que aprendamos a utilizar todo el sistema integrado de transporte de Bogotá, de troncales y de los zonales, de una mejor manera, y la única razón de ser de las modificaciones que hacemos es mejorarle el servicio a nuestros usuarios. Muy bien, gerente. A esta hora en Opina Bogotá también escuchamos lo que piensa la gente en las calles. Salimos, nuestro equipo periodístico abordó a las personas, allí la gente hace preguntas, hace comentarios, hace críticas, reconoce cosas sobre el SITP. Esto dijeron. ¿Habrá más viajes a crédito en el SIP? Bueno, una pregunta que se hacen los usuarios sobre los viajes a créditos en el SITP. ¿Hay alguna decisión ya al respecto en ese sentido? Muy buena pregunta. Estamos estudiando en este momento el tema y pronto vamos a hacer un anuncio al respecto. Nosotros estamos evaluando el tema de poder tener algún viaje adicional a crédito y pronto estaremos contándoles, pero pues muy buena pregunta y es parte de lo que estamos en este momento analizando. Sí, sobre ese tema de viajes a crédito ha habido alzas en las tarifas. Evidentemente, cada vez que un gobierno, no solo este, sino en el pasado, decreta una alza de tarifas en Transmilenio o en el SITP, genera resistencia. ¿A qué obedecen las alzas en el transporte público? ¿Por qué se deben hacer? Las alzas, nosotros vivimos en un país con inflación. Cuando uno vive en países donde no hay inflación o donde la inflación es casi cero, lo normal es que los servicios tengan el mismo precio por mucho tiempo. Cuando uno vive en un país con inflación, donde los costos de todos los servicios suben, para nadie es sorpresa que el valor de los servicios públicos suba.
Digamos, es como algo a lo que estamos acostumbrados los colombianos. Desafortunadamente se tomó una decisión de no incrementar los pasajes por varios años seguidos y eso le dio la impresión a los bogotanos de que el transporte público en Bogotá no subía. Lo que pasa es que lo que no recibimos por tarifa, pues lo ponemos con los recursos de todos los bogotanos y las decisiones hay que tomarlas pensando que con esos recursos hacemos la inversión en colegios, la atención a ancianos, la atención a niños, la inversión en salud. Entonces toca tomar decisiones responsables para ver cuánto le destinamos a cada uso y al transporte este año le estamos dedicando 645.000 millones de pesos de la caja de los bogotanos, de los recursos que tienen los bogotanos para gastar al año en los temas de inversión social. Entonces hay que tomar decisiones responsables y es importante que la tarifa vaya incrementando con el incremento de la inflación, de los costos de la economía y eso es lo que nosotros hemos hecho. Lamentablemente había un rezago y el precio con el que empezó el Transmilenio, si se hubiera mantenido en todos estos años, pues sería muy distinto al que nosotros encontramos y por eso debimos tomar decisiones responsables con el sistema y con las finanzas de Bogotá. Muy bien. La modificación de la ruta fácil se calificó como la modificación o la reforma más grande que ha sufrido Transmilenio en los últimos 11 años. A hoy, ¿cómo va ese cambio y qué más cambios pueden venir en Transmilenio como para que los usuarios puedan viajar mejor? Hay muchas críticas, usted las escucha todos los días, de estaciones pequeñas, de buses llenos, de rutas que no pasan, pero ya se hizo una primera modificación de fondo, la más grande en los últimos 11 años. ¿Qué evaluación se ha hecho y qué otra reforma podría venir en el corto plazo? En términos generales, la evaluación es bastante positiva. Nosotros estamos analizando, calibrando el servicio, estabilizándolo, mirando que los tiempos de espera de nuestros ciudadanos sean los que nosotros planteamos de 4 a 7 minutos. Entonces, en eso estamos y calibrando la decisión y tomando las decisiones operacionales que tenemos que ejecutar todos los días para garantizar el servicio a los ciudadanos. En términos generales, vemos una buena aceptación. También vemos que algunas personas dicen, no, ahora me toca hacer transbordo. Pues la realidad es que los transportes masivos en el mundo están diseñados para que uno en general tenga que hacer transbordos para llegar a su destino final. Entonces tenemos que movernos más hacia la troncal masiva de transporte masivo que inicialmente diseñamos y que tiene ahí inmersa el hecho de tener transbordos y de poder uno organizar sus viajes, los viajes largos en rutas expresas y los viajes cortos en rutas locales, que son rutas fáciles que además rotan mucho más rápido, digamos, tienen unas velocidades de rotación más rápida y eso hace que los ciudadanos tengan menores tiempos de espera. Entonces, es un cambio que nuestro balance es bastante positivo. Además, estamos escuchando a la ciudadanía, nos pidieron que el H17 arrancara antes, el H17 está arrancando media hora antes, nos pidieron que hiciéramos una modificación en la ruta para que tuvieran una parada la CH15 en Río Negro, ese cambio ya lo hicimos. Escuchamos a los ciudadanos para hacer ajustes de manera que los beneficios los sientan la mayoría. Entonces, yo entiendo que de pronto hacer transbordo a algunos les molesta, pero necesitamos cambiar para mejorar. Y en ese sentido, la pregunta de si vamos a hacer cambios, sí, vamos a hacer muchos cambios, les estaremos contando, pero creo que es sorpresa para los ciudadanos escuchar que ya hemos hecho más de 300 cambios nomás en el servicio zonal. ¿En año y medio? En año y medio. Entonces, un poco, quienes son nuestros usuarios ya se han acostumbrado a que tenemos una conversación constante de cambios. Porque ayer decían los expertos, bueno, si hay alguien que sabe de Transmilenio, es el alcalde Peñalosa, con todo su equipo, que fue el que lo estructuró en el año finales de los 90, en el arranque del año 2000. Entonces esperan que esa crisis que vivió el sistema durante los últimos años, cuando el sistema se descuidó, no se hicieron troncales, se maltrató, pues en estos 4 años el sistema vuelva a recuperar parte de lo que era en el pasado, que era un sistema que beneficiaba a los ciudadanos. ¿Usted está confiada, gerente, de que al final del mandato el SITP y el Transmilenio pueden funcionar mejor a lo que hoy lo están haciendo? Sí, y resolver un deterioro de muchos años toma tiempo. Y por eso nosotros, reconociendo que el servicio que le prestamos a nuestros usuarios no es el que nosotros queremos prestar, también tenemos que pedirle paciencia a nuestros usuarios. Entonces, ¿de qué se trata?
hay muchos cambios operacionales que vamos a seguir haciendo. Ahora, lo estructural que los ciudadanos van a ver es que nosotros dejamos los proyectos estructurados y en ejecución para tener más troncales, para tener metro, y eso va a ser una realidad con la que todas las generaciones por venir y muchas que seguramente nosotros no alcanzaremos a ver, van a disfrutar. Entonces es importante estos ajustes operacionales de todo el tiempo y que aprendamos a usar el sistema mejor a como lo estamos usando, y también es importante que los ciudadanos sepan que nosotros vamos a dejar una red de transporte masivo mucho más robusta que la que los ciudadanos tienen ahora. Entonces le estamos apuntando al ya, le estamos apuntando al mediano plazo con una reingeniería de todo el sistema, y al más largo plazo también le estamos apuntando con un fortalecimiento de la infraestructura para que tengamos un servicio de transporte masivo integrado con el zonal realmente, operacionalmente, y que eso nos permita a nosotros ofrecer un mejor servicio. Entonces sí, nosotros sabemos que este es el camino, entendemos que los ciudadanos reclamen y vamos a seguir escuchando para hacer más cambios operacionales que les mejoren el servicio. Lo estructural toma más tiempo, es muy grande. Bueno, a esta hora también vamos a escuchar a algunos expertos a los que hemos entrevistado a lo largo de estos días en Opina Bogotá sobre el SITP, y tenemos la opinión de María Fernanda Rojas. Es exdirectora del IDU y conoce también los temas de movilidad en Bogotá. En la demanda sabemos que el SITP no ha cumplido con las expectativas que planteaba el modelo al principio. También sabemos que los operadores se habían trazado unas metas de rentas bastante altas. Entonces aquí hay un desfase que además hay que solucionar en la reestructuración de los contratos, pero también en temas operativos, hacer más atractivas y más eficientes las rutas, llegar a atender los puntos que hoy están siendo tomados por la informalidad. La informalidad aprovechó esos baches, las rutas no llegaban donde muchas veces la gente las necesitaba y pues han sido tomadas por distintas formas de transporte informal. Finalmente tenemos temas que no admiten espera, como el de la chatarrización. Este año se cumple la vida útil de buena parte de la flota provisional y no sabemos cómo se va a fondear esa chatarrización, que ya viene en un déficit, y el tema de la construcción de patios y terminales, que incluso implicaría cambios en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, digamos, se necesita armar este rompecabezas para que la gente deje de percibir que el transporte del SITP no se integra con los demás, que tiene problemas de seguridad, de calidad, de accidentalidad, que está contribuyendo enormemente a las externalidades como la contaminación o los trancones, y que tiene rutas que no les sirven. Bueno, ahí está la opinión de María Fernanda Rojas. ¿Algún comentario sobre lo que ella dice? Dice algunas cosas que son ciertas, el tema de seguridad, accidentalidad, pero dice una gerente que de pronto quizá quisiera preguntarle. Muchos expertos dicen hay que renegociar los contratos con los operadores del SITP, pero es una tarea que no es fácil, teniendo en cuenta que hay ahí por medio de una relación contractual que incluso podría después generarle pérdidas a la ciudad en demandas y demás. Sí, digamos, varios de estos temas es lo que hemos venido hablando. Hay que seguir haciendo cambios operacionales, hay que seguir rediseñando las rutas, hay que completar el SITP con la parte que está ahora en provisional. Todos esos temas los estamos trabajando. Hay que repensar la ciudad, porque las necesidades que se identificaron en la administración anterior de patios que costaban además 6 billones de pesos, no son las necesidades que va a tener la ciudad en el mediano y largo plazo de cara a una ciudad que va a tener más troncales, va a tener metro. Entonces esas decisiones hay que ser responsables no solo con el ya, sino con el futuro de la ciudad. Nosotros no podemos, por ejemplo, dejar una red de patios que resulta que en 5 años ya no se necesita. Pues en eso hay que tener responsabilidad con el ahora y con el futuro de la ciudad, y todos esos temas los estamos trabajando. Nosotros estamos y mantenemos la conversación con los concesionarios sobre los temas contractuales, y en eso también yo soy muy cuidadosa, y tenemos tribunales de arbitramiento y una cantidad de temas jurídicos por lo que yo no me debo pronunciar sobre estos temas contractuales, pero esta conversación sobre buscar que el sistema sea viable con una vocación de permanencia es lo que nosotros estamos haciendo con los concesionarios, y nosotros tenemos confianza de que estos concesionarios están comprometidos
con mantener la prestación del servicio en la ciudad. Entonces, sobre esa base de confianza hemos tenido conversaciones, reuniones con nuestro secretario de Movilidad, incluso con el alcalde, porque es un tema absolutamente estructural e importante para la ciudad y en eso estamos. Entonces, esto es realmente en paralelo muchos temas que tenemos que avanzar y nosotros estamos avanzando en todos con responsabilidad del aquí y el ahora, pero también de la ciudad futura, que no debe tener consecuencias de decisiones ligeras que tome esta administración por actuar, digamos, de una manera rápida o por no considerar que estamos en un momento donde hay muchos planteamientos de transporte muy distintos a lo que venía ejecutando la ciudad en los últimos años y que lo responsable es que todo el sistema se acomode a esta nueva ciudad que va a tener el 80-85% de los ciudadanos pudiendo llegar a una ruta de transporte masivo que va a estar ubicada a 1 kilómetro o menos. Entonces, esa ciudad es bien distinta a lo que los ciudadanos han venido viviendo en estos años. Lo que han venido sufriendo más que viviendo. Gerente, en las últimas horas estalló una polémica por el tema de las alimentadoras, de las rutas alimentadoras de Transmilenio, que se van a acabar, que no se van a acabar, que en algunos barrios los alimentadores nadie paga y los cogieron como si fuera un bus gratuito para ir de un lado a otro. Que este sea el espacio para que usted aclare muy bien qué es lo que está pasando con las rutas alimentadoras, cuál es la preocupación que usted tiene frente a eso y que le dé un parte de tranquilidad a los ciudadanos o que los preocupe, si quiere también, sobre qué es lo que va a ocurrir con las rutas alimentadoras. Pues en realidad nada. No va a pasar nada. Nosotros no hicimos ningún anuncio, no hemos anunciado ningún desmonte de absolutamente nada en Bogotá. O sea, la gente puede estar tranquila que los alimentarios van a seguir funcionando como están. Hemos recibido pues una bola de nieve de información y de reacciones y hasta insultos por una información que nunca salió de Transmilenio. Nosotros, y en serio, pues la noticia de última hora es que hace un año empezamos a modificar algunas rutas alimentadoras por zonales. Pues hace un año empezamos a hacer eso. Hace varios meses empezamos a diseñar unas rutas del SITP que están alimentando las troncales, ya no en portales, como las alimentadoras tradicionales, y algunas rutas ya del SITP, sino en estaciones. Entonces eso es, y eso tiene todo que ver con lo que venimos hablando. El futuro del transporte es la multimodalidad integrada. Entonces nosotros debemos dejar de pensar en que hay unos buses alimentadores que cumplen una función y otros buses azules que son SITP. No, lo que nosotros debemos tener es un sistema que funcione totalmente integrado operacionalmente. Y para eso lo que necesitamos es que todas nuestras troncales estén troncoalimentadas a través de zonales que digamos que sea totalmente transparente para los usuarios el nombre del bus. A los usuarios es que hay muchos colores de buses. Es que es un arcoíris. ¿Sí? Sí, van a tratar de simplificar eso. La queja más grande de los usuarios es la complejidad, exactamente. Entonces, nosotros tanto en nuestras troncales como en nuestros zonales, lo que estamos haciendo es simplificar. Y nosotros, en el mediano plazo, ¿qué vamos a tener? Pues debemos tener unas troncales de buses rojos y unos zonales que sean azules. Y ya, a los ciudadanos... Se va a acabar esos buses, hay colores naranja, vino tinto, verdes, los azules. La idea es que quede un bus rojo, que es el clásico de Transmilenio, alimentado por un bus azul, que es el del SITP. Y ya. Y que todo valga lo mismo a como está ocurriendo hoy. Exactamente. Pero usted ha expresado una preocupación porque hay algunas personas que, como estos buses no tienen mecanismo para validar la tarjeta, pues mucha gente se monta ahí de forma gratuita y eso el sistema pierde recursos. Sí, una de las razones por las que empezamos a migrar algunas rutas alimentadoras a zonales desde hace un año es porque lo que nuestros usuarios llaman paseadores empezaron a volverse un fenómeno común en nuestro sistema de alimentadores. Los paseadores son las personas que se suben al alimentador y lo toman como el transporte gratuito dentro del barrio. Los alimentadores nunca se diseñaron para hacer transporte gratuito dentro del barrio. En ninguna ciudad existe transporte público gratis. Por supuesto que no. Y el punto es que al utilizar el sistema como el transporte gratuito, le están quitando espacio a las personas que quieren llegar a los portales del sistema. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer hace un año y vamos a seguir haciendo paulatinamente es tener validación en todos los buses del sistema, en todos. Pero, insisto,
No hemos hecho ningún anuncio, no hemos dicho que se va a acabar la alimentación. Por el contrario, lo que hemos entendido en estos 17 años de operación es que ya la alimentación no se debe hacer solo en Portales, sino que todo el sistema debe funcionar tronco alimentado, tanto en Portales como en estaciones, y de hecho es un tema que tenemos tan analizado y tan pensado desde hace tanto tiempo que tomamos la decisión en abril de eliminar el valor del transbordo. Entonces, lo que los ciudadanos ven es que con sus tarjetas personalizadas el transbordo vale 0 entre SITPs y cuando llega a la troncal pues paga 200 pesos de diferencia con el pasaje de la troncal, pero siempre su viaje le va a costar 2.000 o 2.200 dependiendo de si lo hace solo en SITP o en SITP más troncal. Pero para aclarar el punto, quienes ya están utilizando el SITP como alimentador de las troncales lo saben perfectamente. Si yo arranco mi viaje en alimentador, pago 0 en el alimentador y 2.200 cuando llego al portal. Cuando arranco en un SITP, pago 2.000 en el SITP y luego cuando llego a la troncal, pago 200 pesos. Eso va a seguir funcionando. Empezando en alimentador o en SITP, el viaje vale 2.200 pesos y esa circunstancia que, insisto, empezó a implementarse desde hace un año, va a seguir funcionando igual y vamos a seguir diseñando rutas del SITP que alimenten las troncales. O sea, todo lo contrario, no se acaban los alimentadores, ahí es que fortalecerlos. Por supuesto, muy y bien. Simplificar el sistema. Y simplificarlo, bueno, muy bien. Vamos a escuchar también a esta hora, gerente, a un experto en movilidad, Carlos Betancourt, que dejó planteada su opinión sobre el SITP aquí en Opina Bogotá. Todavía hay problemas de no conducción muy adecuada de todos los conductores y todavía hay unos problemas ambientales fuertes porque no todos los vehículos cumplen las condiciones necesarias. Hoy en día el SITP debía funcionar algo así como con 12.300 vehículos, incluidos los de las troncales, y hoy en día todavía hay 5.000 vehículos que son de los antiguos, pues, y eso no da unas pésimas señales. Entonces, a futuro mejorar seguridad vial, temas ambientales y lo más importante, terminar de implementarlo. Sí, esta es una percepción que tienen muchos ciudadanos, pero más que percepción es una realidad. Uno ve a algunos buses azules del SITP gerente echando humo, como unas buses chimenea. Entonces mucha gente lo que se pregunta es cuándo vamos a tener una flota nueva, moderna, limpia, y no buses viejos pintados de azul con un mecanismo de validación, pero buses con problemas técnico-mecánicos, conductores mal preparados, que recuerdan los viejos buses cebolleros de toda la vida en Bogotá que generan tantos problemas. Ahí hay que entender que el SITP quedó planteado como un sistema que utilizaba los buses existentes y la renovación de flota se va a ir dando paulatinamente a medida que esos buses cumplen su vida útil, que en Bogotá es mucho menos que los 20 años que duran los buses en Colombia. Entonces, digamos, de todos modos nosotros tenemos una flota que dura mucho menos que el resto de buses en Colombia y desafortunadamente el planteamiento del SITP, que es contractual y que le costaría miles de millones de pesos a la ciudad simplemente modificar las condiciones contractuales, está hecho con los buses y a medida que vayan perdiendo su vida útil, pues los concesionarios van introduciendo buses nuevos. Entonces, digamos, la desafortunada realidad es que va a ser paulatinamente que entran los buses nuevos. Ahora, nosotros hacemos revisiones constantemente de toda la flota. Nosotros hacemos revisiones de la condición técnica general de los vehículos. Nosotros tenemos una interventoría que está en todos los patios haciendo revisiones pues, aleatorias de la flota. Cuando la flota no está en las condiciones que debe ser, la flota se para. Eso tiene un costo para los concesionarios porque el bus que no puede salir es un bus para el que ellos están pagando costos, pero no están recibiendo ingresos. Entonces, digamos, ahí hay unos esquemas que seguramente deberemos fortalecer y así lo estamos haciendo. Cada vez que hacemos una nueva licitación de interventoría miramos cómo fortalecemos esos procesos. Entonces estamos avanzando, pero pues la realidad de la estructuración es que se planteó con los buses existentes y por eso los bogotanos vamos a tener que convivir con esos buses que irán saliendo a medida que pierdan su vida útil. Así quedó contemplada en esa licitación que, hay que recordar, fue adjudicada durante el gobierno de Samuel Moreno. Gerente, se habla de nuevas troncales de Transmilenio en Bogotá. ¿Cuál es la primera troncal nueva que la gente podrá usar en la ciudad y que quede estructurada o que se empiece a construir en esa administración? Hablemos de las tres nuevas que va a tener la ciudad. Nosotros vamos a empezar a construir la troncal de la séptima ya muy pronto.
Adicionalmente, la troncal de la calle 100, avenida 68, en nuestros modelos es la siguiente que está realmente cargando mucho. Y también tenemos, por ejemplo, la troncal de la avenida Ciudad de Cali y la troncal de la avenida Boyacá. Y además, estas tres que acabo de mencionar, calle 100, avenida 68, una parte de la avenida Ciudad de Cali y una parte de la avenida Boyacá están contempladas dentro de nuestro proyecto Metro, y son esas troncales las que garantizan, alimentando el metro, que vamos a tener 1 millón adicional de pasajeros en nuestra línea de metro. Entonces es un proyecto integrado y los ciudadanos pueden estar seguros que nosotros esos proyectos los sacamos adelante. Para el metro contamos con todo el total compromiso del gobierno nacional. Es un proyecto fundamental y que de esta manera integrada, como nosotros lo estamos concibiendo, va a permitir que haya un mejoramiento de la movilidad mucho más grande que si solo lo hubiéramos concebido como una línea de metro. ¿Cuántas troncales de Transmilenio, según el plan de Transmilenio inicial de finales de los 90, deberían estar construidas hoy, 2017, en Bogotá? Nosotros tenemos actualmente 114 kilómetros de troncal. ¿Cuántos kilómetros debería haber? 388 fue el planteamiento que se dejó hecho hace 17 años. O sea, con la mitad de la infraestructura contemplada, ¿se están moviendo diariamente cuántos pasajeros? ¿2.500.000? 2.500.000 pasajeros, la mitad en la mañana, la mitad en la tarde es lo que está moviendo el sistema generalmente. Entonces, bueno, pues sí es un déficit de infraestructura muy grande. Ahí está buena parte de la razón del hacinamiento, que es uno de los temas más incómodos a la hora de viajar en Transmilenio. Exactamente, digamos, ahí la razón por la que los ciudadanos ven unas estaciones y unas horas en las que el sistema está muy saturado es porque se tomó la decisión de parar la inversión en masivo y no ofrecerle a la ciudad una salida de transporte masivo, que, insisto, además de la línea del metro, Bogotá necesita muchas más troncales de Transmilenio. No hay ninguna ciudad en el mundo, ni siquiera Londres, que probablemente tiene la red de metro más grande del mundo. Londres no mueve la mayoría de sus pasajeros en metro. Los buses son absolutamente fundamentales para garantizar una movilidad en unas condiciones buenas de calidad. Bueno, muy bien. Gerente, antes de despedirnos, nosotros todas las semanas en Opina Bogotá le hacemos una pregunta a los ciudadanos. En nuestra famosa urna virtual hemos tenido miles de votos en todas las preguntas que hacemos, y en esta semana le preguntamos a la gente algo muy sencillo, que nos diera una calificación del servicio de la SITP, y estos fueron los resultados. Ahí está, el 82,3% lo calificó de malo, el 11,7% lo calificó de regular y el 5,8% lo calificó de bueno. Usted tiene la misión nada fácil de que al final de su gerencia estas cifras puedan quizá dársele una vuelta por completo. Por supuesto, y el compromiso que nosotros tenemos y la instrucción que tenemos del alcalde Peñalosa es mejorar la calidad del servicio y jugarnos por el aquí y el ahora y hacer las modificaciones que vamos a seguir haciendo ya, y que por eso invitamos a nuestros ciudadanos a que planeen su viaje, a que aprendan a usar el sistema mejor, a que utilicemos toda esta red de transporte de una mejor manera, pero también estamos jugados con el futuro y con dejarle a la ciudad un transporte que le permita sostenibilidad y competitividad a esta ciudad de cara al siguiente siglo. Gerente, gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Se nos acaba el tiempo y seguramente la tendremos aquí muy pronto para seguir hablando de este tema, porque es un tema fundamental. Tiene que ver nada más ni nada menos que con la movilidad de millones de personas en una ciudad como Bogotá, que siempre va a tener un transporte público difícil, complejo, por la cantidad de habitantes y por la cantidad de problemas que existen aquí día a día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá a lo largo de estos 3 días, donde analizamos, discutimos el SITP y les anticipamos el tema de la próxima semana, la corrupción, ese mal que aqueja, que carcome a Colombia. Vamos a debatir ese tema en la próxima semana, martes, miércoles y jueves, 8:30 p.m. aquí en Opina Bogotá por el canal Capital. Muchas gracias y muy buenas noches.